Bendiciones, les saludamos de nuevo desde Saluda a las Naciones y el día de hoy tenemos un podcast muy interesante. Sabemos de que estamos entrando cada vez más en una etapa posmoderna en donde el cielo, Dios, está interesado en moverse en la tierra de una manera sobrenatural. A veces nosotros como pastores vamos envejeciendo, las nuevas generaciones que Dios está levantando a veces vienen con nuevas formas de pensamiento, nuevas cosas que realmente muchos de nosotros las mirábamos lejos, pero ya están acá, como el tema de la inteligencia artificial y todo esto. Y ha venido una carga en mi corazón mientras estaba con mi amigo el profeta Pablo sobre los desafíos que tenemos como iglesia para alcanzar estos nuevos desafíos, estas nuevas generaciones como los millennials, luego los generación Z, vienen los alfas, y todos ellos van a demandar de una iglesia que esté actualizada en la visión del cielo, que no pierda la esencia de lo que Cristo es, pero que al mismo tiempo nosotros como iglesia tengamos la capacidad de renovar nuestra mente, renovar nuestro espíritu, meternos en la nueva ola del Espíritu Santo. Y yo veo que lastimosamente mucho pastor queda como rezagado en el tiempo, tratando de funcionar como la iglesia funcionó hace 40 años, haciendo sus campañas, dando trataditos en las calles, haciendo cosas que en su momento tuvieron un gran impacto, pero el día de hoy con esta generación de las redes sociales, del TikTok, de muchas cosas que están evolucionando, sabemos que la iglesia Dios demanda de la iglesia que realmente capturemos todo lo que el cielo está tratando de hablarnos. Y mientras hablábamos y predicaba el profeta Pablo, nos hablaba de evangelismo sobrenatural, evangelismo profético. Creo que el Espíritu Santo nunca se equivocó. Hay un versículo en la Biblia que les quería leer y dice la Biblia: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos, a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades que se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Profeta, tenemos este desafío como iglesia, y cómo usted podría de alguna manera, usted que primeramente viaja por las naciones, está en Estados Unidos, ¿cómo ve la iglesia y de qué manera nosotros podemos entrar en esta nueva ola de sobrenaturalidad y milagros? Amén. Bueno, en primer lugar, saludar a toda la audiencia, muchos ministros sé que nos están acompañando. Y bueno, el tema, como usted lo planteaba, apóstol, interesante de entrada. Creo que el primer punto de partida al que tenemos que llegar cuando ejercemos algún tipo de liderazgo o ministerio es entender que ya se dio un cambio. No estamos llegando temprano a ese cambio. Si en este momento las personas que nos oyen saben de lo que hablamos, pero no están experimentando esa transición, tienen que saber que ya hay una generación, diría yo, ya varias edades, donde ellos están hablando otro lenguaje, están viviendo otra realidad, y no necesariamente eso significa que ellos están fuera de Cristo, o ellos están descartados dentro de la fe. Al contrario, creo que ellos, muchos, van a ser más rápidos en tomar decisiones, en moverse en ciertas direcciones que lo que podemos ser nosotros. Partiendo de esa base de ser conscientes que el cambio ya llegó y que quien no se adapte a ese cambio posiblemente le va a ir tomando cada vez más tarde, lo segundo, para mí determinante en todo esto, es empezar a involucrar al Espíritu Santo en esta fórmula. Creo que la generación anterior de ministros tuvo mucho éxito, reforzándose tal vez con denominaciones o grupos que les traían, digamos, una receta ya armada para poder hacer una iglesia. En mi país, por ejemplo, habían épocas de
del año donde siempre llegaba un grupo de misioneros y te levantaba la congregación estructuralmente. Ya se sabía que había un grupo de gente que iba a venir posiblemente de Norteamérica a construir esa iglesia. Y hay otros, tal vez digamos un poco más contemporáneos, que se empezaron a aferrar también a otro tipo de sistemas, cosas que le funcionaron a algunos ministerios, que generaron multiplicación. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos están tomándolo eso en sus manos y no les funciona, no lo logran hacer andar. Ellos saben que a otros les sirve, pero a ellos no. No lograron tampoco tropicalizar esos mensajes. Entonces están quedando con mucha desesperanza, están quedando desilusionados, algunos ya prácticamente, diría yo, frustrados, tirados en la lona. Y es entonces donde el único que realmente puede darnos una dirección certera es el Espíritu Santo. Y es ahí cuando empezamos a hablar de lo sobrenatural, pero la palabra que yo siento reforzar es profético. Porque lo profético en esencia es, no voy a usar la palabra adaptación, pero es la calibración de un mensaje de acuerdo al tiempo que se está viviendo. Yo lo veo con Israel, cuando Dios funda la nación de Israel, les da una palabra de conquista, de avance, de que ningún enemigo los va a derrotar, pero luego las cosas van cambiando y la palabra que viene de parte de Dios es, viene juicio, viene cautividad, viene destrucción. Entonces yo me quedo pensando, ¿será que Dios se volvió loco? ¿Será que Dios dejó de ser el mismo Dios de antes? No, Él sigue siendo el mismo, pero la palabra que Él da a través de sus profetas, en este caso, va de acuerdo a la realidad espiritual de ese momento. Entonces, en la medida que nosotros como pastores somos proféticos, en la medida que como ministros nos movemos en lo profético, la facilidad que tenemos para calibrar la frecuencia en la que nos estamos moviendo es mucho más rápida. Entonces yo creo que indudablemente el punto de partida para poder traer un cambio genuino es traer al Espíritu Santo como centro de nuestras organizaciones, enseñando sobre Él, ministrando al Espíritu Santo y, por qué no decirlo, moviéndonos también en el fluir del Espíritu Santo. Y ahí van a venir manifestaciones, diversas de muchas formas, Van a venir los dones, van a venir personas ser sanas, van a venir movimientos de liberación, van a venir muchas cosas que yo creo que van a partir de la presencia del Espíritu Santo. Creo que la gente que tiene iglesias que se van desactualizando, como usted decía al principio, son también iglesias que han dejado de darle preeminencia al Espíritu. Han empezado a tomar control demasiado humano, han empezado a depender mucho de fórmulas humanas, y el Espíritu Santo ya no opina, ya no se mueve. Reuniones tan estructuradas, yo me asusto a veces de llegar a reuniones donde pareciera que desde el minuto 1 hay un cronómetro corriendo contra nosotros, y si nos pasamos un minuto parece que hay un desastre nuclear. Me doy a entender. Entonces a veces creemos que no, el secreto, porque voy a este punto, el secreto es que la gente no se canse. El secreto es que la gente no esté más tiempo del que debería. Y ahí no está el secreto. O que la música que vamos a tocar sea la música que está de moda, que tengamos un buen grupo de alabanza. Ahí tampoco está el secreto. El mensaje a veces ayuda, por supuesto que ayuda, pero que si el Espíritu Santo no se mueve en ese mensaje, no hay una unción derramada ahí, es muy difícil que el asunto avance. Entonces yo diría que esas son las dos variables importantes: determinarnos a entender, por más difícil que sea, ya hay un cambio que sucedió. Creo que la pandemia lo hiperaceleró. Nosotros estábamos tímidamente entrando en internet. La pandemia nos metió de boquejarro, nos metió, porque mi pastor, que no tenía un culto virtual, desaparecía. Y así también, después de ese cambio gestado ya, entender que el Espíritu Santo es el que nos vuelve nuevamente a la carrera. Creo que por ahí es lo primero con lo que podemos iniciar. Wow, qué tremendo. Mientras usted hablaba, yo meditaba en el liderazgo de Moisés, en todas las etapas que él pasó liderando. Primero hablándole, primero la etapa de la vara, luego entra Josué, la etapa de la palabra. Tremendo. Y todo eso, todas esas etapas, el Espíritu Santo es el único que nos da el discernimiento para saber cuándo nosotros tenemos que dejar algo para introducirnos en una nueva realidad. Sé que a veces la comodidad nos hace sentir que esto es lo que es y no queremos hacer esos cambios. El ser humano es muy adaptado a la comodidad, y Dios
Dios, yo lo veo que Dios no le gusta que estemos cómodos. Así es. Estancados, ¿no? Estancados. De hecho, que la otra vez yo escuchaba un mensaje de que Dios le dice al hombre en el libro de Génesis: ve, expándate, multiplícate, llena la tierra. Y todo el desastre comenzó cuando dice que llegaron a un lugar y se asentaron. Y el asentamiento del hombre es: ya logré esto, ya tengo esto, ya sé el tejimaneje, ya sé la fórmula. Y dejamos de vivir por lo que el Espíritu Santo nos pueda dar este año, este momento. Entonces, yo creo que tenemos que nacer de nuevo a las ideas de Dios que salen del cielo, a ese pan caliente que solo Dios nos puede dar. Y en esto pues hay un proceso de muerte en donde necesitamos desaprender, morir a lo que sabemos, hacer toda una estructura de reconocer cuando algo ya no funciona. Así es. Algo que se me venía a la mente, apóstol, cuando lo escuchaba, y que tiene que ver con lo profético, lo sobrenatural, y ahora meto otra ficha, lo apostólico. Qué importante cuando estamos desconectados con las generaciones es traer de vuelta el corazón del Padre a la casa. Creo que a veces el método organizacional hace la iglesia fría, hace la iglesia una institución cuando en realidad es una casa. El líder al frente a veces más como un fiscalizador, como un enjuiciador y no como, vuelvo a repetir, como un padre que se vincula a las nuevas generaciones. Yo creo que cuando los hijos, independientemente de la edad que tengan, logran conocer el corazón del Padre, o sea, reconocer en él amor, en él voluntad, deseo de un legado, de transmitir una herencia, los hijos se van inequívocamente a conectar con su Padre. El otro día yo escuchaba algo hermoso de una psicóloga que decía, hablábamos y discutíamos sobre el nivel que hay para tolerar, que un niño tiene para tolerar castigo. ¿A qué me refiero? Que, bueno, nosotros fuimos criados, posiblemente usted igual que yo, de que cuando nos portábamos mal había reprensión física, ¿verdad? Ahora las generaciones, pues esto vino a ser como un tabú y todo un problema psicológico y de traumas y todo, ¿no? Pero hablábamos de que de la perspectiva bíblica, la famosa vara siempre ha estado, ¿verdad? Y siempre ha sido un recurso. No vamos aquí a profundizar en ese tema. Al que voy es que esta psicóloga hablaba y decía, ¿cuánta vara, yendo al tema, cuánta vara soporta un niño? ¿Cuánta vara un niño aguanta? Y ella decía, en la medida que un niño reconoce en quien da esa vara, sea su abuela, o sea su mamá o su papá, como debe ser, reconoce que hay afecto, reconoce que hay amor, el niño puede soportar mucha más vara de la que imaginamos. Me llamó la atención lo que dijo, ¿verdad? Qué tremendo. O sea, la corrección de un niño puede llegar a un límite que, por supuesto, no lo estoy mandando a que sea agresor de sus hijos, ni lejos. Pero me refiero a que el niño puede ver con mucho menor trauma el hecho de ser castigado cuando él reconoce que su padre le ama. Y creo que ese elemento lo tenemos que traer de nuevo a las iglesias. Y cuando usted hablaba de ministros maduros, tal vez algunos ya con sus años de trayectoria, no deja de ser cansado, agotador, decir, bueno, voy a abocarme nuevamente a convertirme en ese padre que la iglesia necesita, porque de por medio, para llegar ahí, hubieron traiciones, infidelidades de parte de líderes, de ministros, y es como que el líder también va perdiendo un poco la fe, va perdiendo un poco la esperanza de realmente valdrá la pena, será necesario volver a recorrer la misma milla que ya recorrí con aquel que me traicionó, que me dividió la iglesia. Pero indudablemente el modelo de Dios es ese, el modelo de Dios es volver a la institución, en este caso de la familia, pero sobre todo de la figura del padre, ¿verdad? Hablando apostólicamente, que es el que trae la conciencia del legado, la conciencia de una genética, de un sentido de pertenencia, aún el mismo hecho de traer visión a la gente. A veces hay ministerios que realmente no tienen más que una razón de ser del culto tras el culto. Pero cuando una generación sabe que la están llevando a la tierra prometida, es capaz de soportar 40 años en el desierto. O sea, ese mensaje esperanzador, ese mensaje propositivo, también está quedando ayuno en nuestras iglesias y hace falta. Qué tremendo, qué tremendo. Estoy meditando tanto que hay que dar en este tema. Claro que sí. Pero mientras usted hablaba,
venía a mi mente cuán importante es la figura de un padre en la familia y cuán necesario es que los pastores Así es. no lideren desde la plataforma de un líder autoritario o de un organizador o de un administrador de un grupo de gente, sino que se involucren o tengan o reciban esa revelación, porque yo creo que nadie se convierte en papá porque él dice que es un padre o porque lo llamen papá. Yo creo que tiene que ser una revelación. Pero yo recordaba algo que me llamó la atención de una estadística que dieron, y es que Estados Unidos fue un país de familias muy estructurado, y mientras fue un país de familia no habían problemas en la sociedad tan alarmantes como lo tenemos el día de hoy. Pero dice que en la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo, que los papás tuvieron que ir a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Quedó una generación en las manos de las mamás solteras, trabajando para mantener la maquinaria de guerra en pie, hijos en las casas, en las escuelas. Y dice que todos esos niños que no tuvieron esa figura paterna fue donde comenzó el fenómeno hippie en los años 60, que comenzó a meterse en la idea de paz y amor. Paz y amor, y una locura, la droga, consumo de droga. Consumo de droga. Libertinaje sexual, porque hizo falta la figura paterna. Entonces, vemos que las iglesias son como la segunda oportunidad que un joven que viene de la calle, de la droga, de abuso, sin una paternidad, hijo de una madre soltera, hogar disfuncional, Dios lo mete a nuestras iglesias para que nosotros no funcionemos como una especie de segundo chance de restaurar ese joven, darle valor, mostrarle la imagen de Dios a través de nosotros como líderes. Pero yo me he dado cuenta que mucho pastor no dimensiona a esa revelación de que él no simplemente es un pastor de una casa, sino que él es un padre para esos jóvenes huérfanos, con todos los traumas que tengan, y que Dios lo va a usar para sanarle el alma a esos jóvenes. Entonces tenemos en Estados Unidos una crisis terrible de orfandad. Claro que sí. Y bueno, nosotros como iglesia tenemos el reto grande de sanar y enviar. Totalmente. Ahora que usted mencionaba sobre estadísticas, y yéndonos un poco al tema de la paternidad y lo importante que es esta, digamos, dentro de la sociedad, hay una información que circula sobre qué pasa con una familia cuando es atraída a la iglesia por la figura de uno de sus hijos. A veces sucede que el primero en convertirse es uno de los muchachos. Esa familia perdura en esa iglesia aproximadamente un 3% nada más. De familias que llegan porque su hijo se convirtió, un 3% perdura. Luego sacan una estadística de cuántas familias se quedan en una iglesia porque es la mujer la que se convierte, ¿no? Y dicen que las mujeres logran sostener el 40% de las veces a sus familias dentro de una iglesia. Pero cuando es el varón el que se convierte. Esto es como para realzar el concepto de paternidad y su necesidad dentro de la iglesia. Más del 90% de las familias, cuando es el padre el que se convierte, permanecen en la misma congregación. O sea, el varón aporta, y en este caso hablando de la figura del pastor, aporta una estabilidad que dentro del contexto que tenemos tan convulso, ideológico, político, espiritual, a nivel hasta emocional, donde hay tanta convulsión en estos aspectos, que el pastor pueda fungir en ese carácter de padre de una casa, le va a permitir, va a redundar en beneficio de su propia feligresía para afirmarse en ella. Vea qué tremendo, apóstol. No sé si me entendí con el punto a donde lo llevo. O sea, en el momento que yo llego a una iglesia y lo que veo es una estructura, lo que veo es una institución, lo que veo son reglamentos a seguir, son demandas a pedir,
no estoy transmitiendo la figura de ese padre que dice, vamos a permanecer, vamos a mantenernos, vamos a sostenernos. Y yo creo que ahí hay una clave, siervo, porque también dentro de ese mismo grupo de pastores o ministros que están frustrados, hay muchos que les pasa a la gente por las manos como agua. Sí. O sea, que el problema no es que no llega nadie, porque ese sería otro problema, ¿verdad? Cuando no llega nadie. Pero hay un problema derivado de las iglesias que llegan personas, pero no se mantienen, no se afirman. Y es para mí en buena medida porque el concepto que se ha desarrollado de iglesia no los acoge, no los recibe. Claro que nos llega a una iglesia gente como si fuera un hospital, o sea, nos llegan todos los colores y las formas imaginables en las que puede aparecer una persona. Pero al haber ausencia de esa conciencia de paternidad, la forma de tratar el problema justamente es como, tal vez no un hospital, sino como una prisión, ¿verdad? O sea, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No hay misericordia, no hay gracia, no hay restauración. Y ahí es donde los pastores tienen que hacer un cambio. O sea, realmente yo no creo que hoy logremos atraer a una generación joven que tiene tantos recursos a su mano, tantos discursos a su mano, con un mensaje que sea agresivo. Me doy a entender con esto: agresivo, dañino, nocivo, tóxico, llamémoslo así. Y por el contrario, entendiendo que esa misma generación tiene una necesidad de familia, tiene una necesidad de tener esa figura paterna, eso es a lo que la iglesia tiene que abocarse. ¿Sí me explico? Claro. Porque en el momento, como usted decía, donde la iglesia estaba conformada por familias, la estructura era importante, el mensaje, llamémoslo así, doctrinal de fondo, que tal vez llevaba a la gente a una revelación profunda de ciertos temas, era valioso. No digo que hoy no lo sea, pero hoy, antes de eso, quiero recalcar ahí, antes de llegar a eso, la gente necesita realmente un proceso de restauración tan profundo de todas sus estructuras dañadas, de todos sus fundamentos mal puestos. Y hoy, apóstol, no sé si usted va a coincidir conmigo, una buena parte de nuestras iglesias no está compuesta por familias. Está compuesta por madres solteras, está compuesta por mujeres solas, está compuesta por muchachos que llegaron a la iglesia por propia cuenta y que no los apoyan sus padres. O sea, tenemos una tan grande diversidad de condiciones en la iglesia que nosotros tenemos que empezar a ver en dónde está la necesidad para alimentar esa necesidad, para sanar y para resolver esa necesidad, y por supuesto abrir la puerta para una temporada de crecimiento, multiplicación, expansión dentro del ministerio. Qué poderoso, profeta. Y yo recordaba algo que Jesús dice: el hijo permanece, el esclavo se va. ¡Wow! Tremendo. Entonces, para que haya un hijo tiene que haber un padre. Así es. Y entonces, si la gente se está yendo, es que no encontró en ese lugar una figura paterna. Porque cuando llegas a una casa y esa casa te abraza, la unción del padre manifestada en las familias, en el liderazgo, algo hace que te quedes, que digas, aquí es donde yo necesito permanecer. La religión ahuyenta a la gente, la saca, la aborta, la mata. Pero cuando tenemos iglesias con este diseño, porque la paternidad es el diseño para mí correcto para funcionar como iglesia. Así que los pastores tenemos esa demanda de pedirle al Señor que morir a ese liderazgo que muchas veces el profeta ha sido tóxico hacia la iglesia. Faraónico, ninrótico. Nimrod dice que era el más importante, el único. Entonces, de ver a la gente de arriba hacia abajo y no funcionar, porque cuando tú te conviertes en padre, le vas a lavar los pies a tus hijos, vas a funcionar en misericordia, vas a ser un canal de sanidad, no de condenación y juicio. Y la gente por amor va a funcionar en el reino, va a evangelizar, va a ganar a otros, va a sanarlos. Así es. Porque esta es la manera en la que el Señor está funcionando en este tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una generación de gente huérfana.
sola, depresiva. Ayer hablábamos de los millennials, que son una generación muy complicada, que no tiene una estructura, que nacieron de los baby boomers, con la abundancia, con la mamá trabajando, el papá trabajando, crecieron sin esos fundamentos y creen que no necesitan a Dios, pero es la mayor necesidad que tienen ellos. Así es. Cuando usted mencionaba todo esto, apóstol, se me vino a la mente uno de los modelos más hermosos no solo de mentor y discípulo, sino también de padre e hijo. Yo lo veo así, ¿verdad? Aunque físicamente o biológicamente no lo son, y es el caso de David y Mefiboset. La mayoría de creyentes que ya tenemos algunos años hemos escuchado la historia de Mefiboset, que era uno de los descendientes de Saúl, y al cual David le hace misericordia. Una misericordia que era inmerecida, porque la tradición era que al ser un descendiente de Saúl, él debía morir. Al David tomar el trono era una amenaza latente. Y ahí se pone interesante porque la mayoría de la gente se queda con esa historia, es la historia hasta de una canción que anda por ahí, y la gente se queda con esa parte de la restitución, de cómo David le entrega a él la herencia de su padre y también lo sienta a la mesa a comer. Pero hay muy pocos predicadores que dedican el tiempo para seguirle el rastro a Mefiboset. Y es interesante cómo luego, más adelante en la historia, este personaje vuelve a aparecer, pero en un contexto diferente. Dice la Biblia que David decide salir de Jerusalén porque está bajo amenaza su reino en manos de su hijo Saúl. Absalón. Y David sale. Y en el camino, él se encuentra al criado, Abisai, que debió haber quedado a cargo de Mefiboset. Y cuando él se lo encuentra, sé que usted conoce la historia, Abisai es consultado por David. ¿Qué pasó con Mefiboset? Si yo le hice misericordia, ¿por qué no salió conmigo? ¿Verdad? Para que, vamos a decir, mostrarme fidelidad. Y entonces Abisai le responde y le dice: Señor rey, él está esperando que él le sea devuelto el trono de la nación. Yo me imagino el golpe que pudo haber significado para David, como, ya no lo veamos como rey, veámoslo como padre. Porque la acción de David, al tener misericordia de Mefiboset, no es de rey. Un rey lo hubiera matado. Él actuó como padre. El golpe emocional que como padre pudo haber David sentido es como, yo me imagino un jab a la mandíbula, ¿no? Ese golpe entrando directo a donde más duele. Y el impacto de David es tan grande emocionalmente que David le dice a Abisai: te voy a dar a ti las tierras que le di a Mefiboset. Es como que él en su cólera, ¿verdad? En su enojo, como padre traicionado, le dice: le voy a quitar todo a Mefiboset y ahora te lo voy a dar a ti. ¿Cuál es lo interesante de esta historia? Que vuelve David a Jerusalén, ya Absalón ha muerto, y David regresa y entra al palacio, o entra a la ciudad santa de Jerusalén, y en el camino se encuentra nuevamente con Mefiboset. Y ahí lo encara y le pregunta: ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Por qué te quedaste? Y entonces Mefiboset le dice a David: me engañó tu siervo. O sea, el famoso Abisai, que le había dicho o que lo habían puesto como siervo de Mefiboset, lo traicionó. Yo me imagino a Mefiboset, acordémonos que Mefiboset era lisiado, o sea, él era un hombre discapacitado, no se podía mover. Y si ahora es difícil vivir esa discapacidad, no me imagino en el pasado. Literalmente él no se podía subir a un caballo, ni a un burro, ni siquiera yo creo que un pony. Solo no. Él necesitaba ayuda. Y entonces él le dice a Mefiboset, a David, le dice: Señor, lo que tú me diste, el criado que me diste, me traicionó. O sea, la historia del malo ahora da una vuelta, ¿no? Ahora parece que el que verdaderamente había hecho un daño era el famoso Abisai. Pero David, de una manera muy extraña, apóstol, reacciona como pocas veces se le ve en la Biblia. Yo creo que si nosotros le seguimos el rastro a David, vamos a ver un hombre misericordioso. Vamos a ver un hombre que ama, un hombre que perdona, un hombre que restaura, porque así fue su vida también Dios para con él. Pero en este caso, él le habla de una forma tan dura a Mefiboset y le dice: yo ya di la orden de que tú y Abisai se repartan las tierras. O sea, le está diciendo: tu explicación, tu justificación no me importa. Este es el juicio y la sentencia para ti. Eso, hay que tragárselo lento para imaginárselo, ¿verdad? O sea, David está frente a una persona que no puede caminar. Está bien, le hizo misericordia, pero ahora le está quitando la misericordia. Pero lo que yo veo, apóstol, dentro de todo esto, que a mí más me impacta, es la reacción de Mefiboset. Porque Mefiboset, cuando él recibe restitución, tiene dos cosas que recibe. Él recibe los campos de Saúl y recibe sentarse a la mesa de David.
Y en el momento que David le dice, yo ya di la orden de que se repartan las tierras, él se está refiriendo a la tierra de Saúl. Para mí esto es como un examen en la mesa, donde Dios le pregunta a Mefiboset, ¿cuál es la herencia que quieres sobre tu vida? Esto es tremendo. Si usted lo toma como ministro, sé que le va a ayudar a sanar a mucha gente. Donde Dios le pregunta a Mefiboset, ¿cuál es la herencia que quieres sobre tu vida? ¿Quieres la casa o lo que te puede dar la herencia de Saúl? ¿O quieres seguirte sentando a la mesa con el rey David? La respuesta de Mefiboset ante la forma que le habla David es, Señor rey, que Abisai se quede con todo, porque lo que importa es que has vuelto sano y salvo al palacio. Para mí fue como que nos abrieron los cielos en el momento que Mefiboset responde. Él entiende lo que implica estar vinculado a un padre. Él ya perdió todo como hombre humanamente. Él ya perdió a la cabeza de su familia. Ya él, por más que tenga dinero, por más que tenga una posición, ya no va a poder obtener nuevamente la oportunidad de un padre que le herede, que le dé un legado. Y está teniendo un padre que le extendió la mano. Él entiende que lo valioso no es lo terrenal, no es lo humano. Lo valioso es lo que ese hombre representa para su vida. La vinculación con el propósito. Y es ahí donde muchos pastores tienen que amanecerles, apóstol. No sé si decirlo más suave. Necesitan amanecer ante esa realidad. Hay una constante a veces traición, infidelidad de la gente hacia el ministro, hacia el líder a cargo. Y yo no digo que eso es evitable, hay muchas cosas que son parte del proceso de madurez, pero también hay algunos que dentro de esas traiciones, dentro de esas infidelidades, logran cosechar gente que los ama genuinamente, que lucha por ellos, que están al lado, que no desfallecen, que levantan sus brazos y, por supuesto, ayudan al crecimiento de la obra, al ensanchamiento de la visión. Y yo creo que ustedes, puntualmente en esta casa, han sido casi, diría yo, expertos dentro de los expertos de poder desarrollar esa conciencia de gente que viene y suma, no viene a ver qué saca, no viene a ver qué se lleva. Habrán algunos que habrán pasado con ese espíritu, pero uno ve que la norma no es esa, uno ve que la norma es de gente que viene a sumar y añadir a la visión que Dios dio a esta casa. Así que yo creo que muchos ministros deberían abrirse a esa oportunidad nueva de liderar en esa condición. Yo creo que una de las cosas que estamos, o que es, al menos de mi parte hemos resuelto el tema, pero mucho pastor, el problema es que se acostumbró, profeta, a estar solo. No se le ha revelado ese concepto de Mefiboset, de estar conectado con alguien. Entonces, no ven la bendición de lo que es el manto, wow, la virtud de un hombre de Dios, la herencia que alguien te puede dar, o en la parte de que nosotros los occidentales asociamos bendición a algo material, así dinero, es, que me dejen una casa, pero para un hebreo, para alguien nacido en los tiempos bíblicos, la bendición era la palabra que un padre te daba en el hecho de su muerte, que te traían ante la figura de ese anciano a punto de partir, y te ponía la mano y llegaban los hijos, por muy grandes que hubieran sido, valía mucho ese concepto de bendición. Y yo veo que por alguna razón, como vivimos en un país tan materialista, tan asociado a lo que se ve, a lo que se toca, la iglesia está bien permeada en ese espíritu griego, en donde no vemos la bendición de una figura espiritual que puede ser el hombre de Dios para nosotros, el oráculo de Dios para nosotros, la persona que va a determinar nuestro destino. Nos da llaves para abrir puertas. Llaves para abrir puertas, nos da acceso a mantos de revelación. Entonces, todo eso, mucho pastor no lo ve. Y como no lo ve en él mismo también estanca a su pueblo. Porque si no caminas, yo me he dado cuenta en esto del reino, es que la conexión es súper importante. Así es. Bueno, apóstol, es que si somos sinceros, realmente esto que estamos hablando no es tema de instituto bíblico, ¿verdad? No es parte del posgrado teológico, ¿verdad? Esto que estamos hablando
es más parte de un lenguaje de iglesias, de ministerios con una identidad apostólica, vamos a ser muy concretos en decirlo. Podríamos ampliar un poco más el rango de que este lenguaje se conoce, pero el problema es que dentro de muchos ambientes organizacionales principalmente, el modelo de paternidad no existe. Entonces el pastor no tiene dónde aferrarse, en el sentido de conceptos internos, ¿verdad? Hay cosas en la palabra que nosotros no podemos entender porque no fuimos parte de esa cultura. Pero en el momento que a mí se me enseña cómo era la cultura bíblica, claro, es como que de repente me caen todas las fichas juntas, ¿verdad? Es como que uno va entendiendo que primero hay que contextualizarse en esa realidad. Y creo que particularmente los ministros a los que estamos dirigiéndonos ahora, y sé que mucha gente también en general interesada en el tema, deberían plantearse o preguntarse cuál es su vínculo con su padre, porque ahí puede haber ya solamente un enorme problema de plantear. Nunca me voy a olvidar de una persona que estaba discipulando yo en el tema profético, y llegamos, dentro de muchos temas a hablar, llegamos a tocar el tema justamente de la paternidad. Y no había forma que lo entendiera, que lo asumiera, que ni siquiera lo compartiera en lo mínimo. Y cuando tocamos justamente el tema de la experiencia personal con su padre, fue evidente que ahí era donde estaba la represa, ¿verdad? Sosteniendo todo el muro de contención, diciendo, no, yo no voy a aceptar este asunto porque yo conocí un padre que fue abusador, que fue agresivo, hasta hubo abuso en esa relación. Entonces, por supuesto que a partir de ahí todo se rompe. La bendición de a quienes se les ha revelado, porque yo creo que la gente que no lo ha experimentado, pero le fue revelado, tiene una bendición especial. En el caso personal, yo le puedo decir que mi revelación procede de mi buena relación con mi padre. O sea, yo nunca tuve un padre mezquino, yo nunca tuve un padre del cual yo pudiera tener un reclamo realmente importante. No voy a decir que es perfecto, pero no tuve un padre borracho, vamos a decir, no tuve un padre infiel, sino todo lo contrario. Entonces, mi experiencia me permite desde ahí hablar, ¿verdad? Y ministrar. Yo a mis hijos, yo nunca me voy a olvidar de una experiencia muy linda que tuve con mi papá y que todavía yo recuerdo, y ha sido para mí una brújula. Recuerdo siendo adolescente que yo me metía vamos a decir, como al ropero de mi papá, donde él tenía sus perfumes. Y entonces yo a escondidas le agarraba perfumes y me los llevaba, ¿verdad? Y en mi mente yo haciendo algo malo. Hasta que un día, apóstol, llegó mi papá y yo no me di cuenta, me abrió la puerta, ¿verdad? Y cuando él me vio, ya me agarró infragante, o sea, me agarró con los perfumes aquí en la falda, ¿verdad?, de la camisa, yo ya listo para fugarme. Y mi papá, viendo posiblemente mi reacción, ¿verdad?, y que yo me estaba llevando los perfumes como a escondidas, me dice, no te preocupes, todo lo que está aquí es tuyo, no tienes por qué llevártelo. Cuando él me dice eso, o sea, fue como que me metieron un electroshock, no sé si me entiende. Usted va en una dirección y de repente algo cruza y te dice, no, para esa dirección no vas, mantente quieto, ¿verdad? Entonces, a la hora de que uno se relaciona con sus hijos, ya no hay escasez, ya no hay una limitación de decir, usted aquí no tiene acceso, o usted aquí no entra, usted esto no lo toca, no, todo esto que está en la casa es tuyo. Todo esto te pertenece, y en esa conciencia educamos a los hijos. Imagínense el impacto de un mensaje así en la iglesia. Wow. Eso transforma a la gente, porque a veces hay personas que dentro de la iglesia sienten la misma represión o la misma intimidación de la casa. Es llegar y sentirse, exacto, o sea, paso o no paso adelante, por ejemplo, comparto lo que estoy sintiendo o no lo comparto. Gente que tal vez necesita ser libre, sana, y no pueden hablar. Gente que se guarda todo lo que piensa, porque si se lo dice a su papá lo va a maldecir, le va a decir palabrotas. Y toda esa gente viene con esas cargas, y de repente viene alguien con un espíritu de padre y le dice, tranquilo, pero no te lo dice como discurso, te lo dice genuinamente, te dice, tranquilo, todo esto te pertenece, todo esto es tuyo, esto es parte de tu herencia, esto es parte de tu legado. Cuando viene, por ejemplo, y te dice, mira, cuando alguien te invite, qué sé yo, a predicar, no te vayas sin decírmelo. Y el que tiene un corazón reprimido va a decir, no le digo porque seguro no me vas a herir. Pero en realidad el Padre está diciendo, no quiero que te vayas sin mi cobertura, sin mi bendición. ¿Me voy a entender? Claro. Apóstol, es como darle un vuelco a la iglesia dramático, porque seamos sinceros, esto, aunque para usted y para mí pueda ser fácil de manejar,
Esto no es un discurso que tenga tanto tiempo, no es un discurso tan viejo, vamos a decirlo. Sí. La gente se está encontrando con la paternidad en la iglesia, yo diría que de manera muy contemporánea. Entonces necesitamos seguir reforzando, necesitamos seguir insistiendo en lo potente que es el mensaje de un padre en la casa de Dios, mostrando y modelando el corazón del cielo en la tierra. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Las ideas de Dios, qué impresionante. Y yo creo que una de las cosas que estamos, al menos como pastor de una iglesia, como apóstol de una casa, estamos llamados a hacer sin lugar a duda, es a restaurar esos daños que se hicieron en esos jóvenes que están resistentes, que fueron maldecidos, violados, tocados, manoseados, abusados físicamente, verbalmente, con padres ausentes, padres alcohólicos, padres iracundos. En la Biblia hay una historia que siempre la comento yo como una especie de ejemplo restaurativo. Cuando Rubén, el hijo de Jacob, comete aquel gran error de tomar la concubina de su padre, el daño emocional hacia su padre fue tan violento que cuando Jacob bendice las 12 tribus, en realidad, cuando habla de Rubén, la bendición pareciera que es como un tipo de maldición. En vez de ser una bendición, termina maldiciéndolo. Así es. Entonces, usted se ha fijado que en la Biblia hay 2 veces que se bendice el pueblo de Israel. Una vez lo bendice Jacob y luego lo bendice Moisés. Y cuando ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés como que tiene una revelación de que algo no estaba bien sobre la tribu de Rubén. Habían pasado 400 años, pero era una tribu que estaba como resiliente a entrar. Había como una batalla para sumarse. Para sumarse. Había un diseño extrañísimo, raro, que no los dejaba cruzar el Jordán, que había algo reteniendo. Y Moisés se da cuenta que esa resistencia que tenían ellos a sumarse radicaba en una palabra que se había dado. Y vuelve a bendecir a Rubén y le dice de esta manera: vive Rubén y no muera, y no sean pocos tus hijos. Entonces muchas veces venimos de padres que nos maldijeron, que nos golpearon, que nos desearon el mal, y como pastores tenemos que asumir la responsabilidad de romper esos diseños bajo una palabra profética y volver a abrazar a esos hijos, levantarlos, amarlos y reconocer los diseños que les están estorbando en el cumplimiento de su propósito. Así es. Ahora que usted menciona a Rubén, yo creo que se me vino a la mente inmediatamente Josué 22, que es un momento bien tremendo, porque justamente Rubén, Gad y la media tribu de Manasés heredan en la tierra de Galaad, y el resto de Israel termina heredando su tierra en Canaán. Pero es interesante en ese capítulo cómo estas 3 tribus, por ese compromiso que tienen con Moisés, ellos deciden cruzar con el resto de sus hermanos a pelear por la tierra, conquistarla, y luego ellos podían volver a casa. Pero es interesantísimo, apóstol, en ese capítulo 22, cuando ellos vienen de vuelta, ya conquistaron la tierra, ellos vienen de regreso, y dice que estas 3 tribus, los hombres, en este caso los soldados, que al mismo tiempo eran padres, eran esposos, antes de cruzar al otro lado, antes de pasar, digamos, de regreso a su tierra, en la tierra de Canaán todavía, ellos levantan un altar. Y ese altar, dice la Biblia, que era un altar grandioso. Así lo describe. Pocas veces usted va a escuchar esa palabra grandioso asociado a un altar. Y cuando ese altar es grandioso, al mismo tiempo es ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque ya estaba el tabernáculo. Ya no se podían levantar más altares. Entonces, ese altar provoca un conflicto enorme en Israel, al punto de que viene todo el resto de la nación a reclamarle a las 3 tribus por qué levantaron otro altar. Y prácticamente fue casi que el inicio, casi.
el inicio de la primera guerra civil de Israel. El punto es, al que voy, es que la respuesta de estas 3 tribus, incluyendo a Rubén, y por eso estoy tomando la palabra, la respuesta de ellos es: este altar, ya que tremendo, este altar no es para nosotros, pero dice, este altar no es para ofrendas, no es para sacrificios, ni es para holocaustos. Cuando usted estudia la Biblia, los altares son para eso, o para ofrendas, o para sacrificios, o para holocaustos. Pero este, que era grandioso, remarco ahí, este altar que era grandioso, no era para eso, sino que ellos dicen, este es un altar de testimonio entre nosotros y ustedes, y entre nuestros hijos y sus hijos, para que los nuestros tengan siempre los caminos abiertos de acceso al altar. O sea, ese altar que ellos levantan, aquí lo que quiero remarcar es el poder del Padre, y cómo lo que usted me está hablando me parece transformador, porque de tener un padre herido, que podría haber sido Rubén por el daño que causó a causa de las palabras de su padre, otro padre como Moisés restituye y transforma de tal manera la mentalidad de Rubén, que le permite a él no solo verse a sí mismo, sino ver a sus generaciones, que van a tener enemigos, que van a tener gente que les va a impedir el paso, y cómo este altar iba a significar la puerta abierta para ellos. Wow. Un padre, amado, y creo que usted lo puede saber perfectamente, un padre determina el futuro de las generaciones. Un padre puede determinar mantener cerrada una puerta para sus hijos, o abrirla para siempre y que nunca más esa maldición visite su casa. Wow. Eso es un poder que yo creo que nosotros como varones, ¿verdad? A nivel natural, biológico, deberíamos tener en altísima estima. Es un privilegio que Dios nos ha dado, pero al trasladar este mensaje al pastor, Dios le está dando una gran oportunidad también. Le está dando la oportunidad de ocupar un lugar que biológicamente no le pertenece, que tal vez económicamente no va a poder suplir, que en muchos aspectos no va a ser suficiente, pero que en el sentido espiritual puede venir a transmitir ese corazón de padre que es necesario, un corazón de padre sano que diga, voy a levantar y edificar lo que es necesario para que las siguientes generaciones nunca tengan falta de acceso al altar de Dios. Eso es tremendo. Qué poderoso. Yo estoy seguro que Dios se va a seguir glorificando a través de la gente que nos entienda esto que estamos compartiendo, y sé que vamos a dejar a gente inquieta que va a decir, ¿cómo lo logro? Yo creo que la inquietud va a surgir de ahí, pero lo que Dios va a ser mucho mayor de lo que nuestras palabras están logrando. Amén. Lo creo totalmente. Amén. Y bueno, y quiero cerrar con esto, mire, Sí. y de repente ampliamos. Dice la Biblia que llegando a Derbe, Pablo encontró a un joven sin propósito, que amaba al Señor, y dice la Biblia, hijo de una mujer judía y un padre griego. Todos nosotros venimos de un padre griego. Así es. Amén. Pero nos encontró un Pablo, nos Aleluya. encontró a alguien y nos cambió el destino. Hermoso. Nos sacó del anonimato, nos creyó en nosotros. Entonces, tú necesitas encontrarte con tu Pablo. Así es. Tú necesitas encontrarte con alguien que te saque de donde estás. A veces los pastores se aíslan porque de repente la frustración, el no lograr lo que en un principio ellos soñaban, las divisiones afectan el corazón de ellos y se quedan como rezagados en el tiempo. Pero va a venir alguien al rescate, va a venir alguien que Dios va a enviar para sacarte. Y lo tremendo que ocurre con Timoteo, que al final Pablo tenía una confianza de enviarlo, que les envío a mi hijo Timoteo. Él predica, él habla como yo hablo. Vemos cómo uno puede estar estancado por cualquier situación, pero siempre Dios va a tener misericordia de nosotros. Así es. Y lastimosamente, profeta, la Biblia dice que hay muchos ayos, pero pocos padres. Si encuentras uno, pégate, No lo sueltes. No lo sueltes, porque esos no son como arroz. No. Apóstol, cuando usted menciona, trae a la memoria una palabra, y yo también quiero cerrar con esto, que me tomaría algunos minutos explicarlo, y siento de Dios que hoy por la noche también la voy a reforzar. Tiene que ver con Daniel. Daniel, cuando nosotros le seguimos su trayectoria, dice la Biblia que su ministerio dura desde el momento en que conoce a Nabucodonosor hasta el primer año de Ciro.
El primer año de Ciro es un momento determinante en la vida de Israel, porque en el libro de Esdras dice que en el primer año de Ciro se dio la orden de reconstruir lo que era la ciudad de Jerusalén. Cuando yo veo a Daniel, todo el potencial que había en él era para convertirse en el nuevo Moisés de Israel. Daniel era un hombre educado por reyes, era un hombre que llega a ser formado dentro de un sistema babilónico, como Moisés fue formado en Egipto, y que además sobre él recaía la esperanza de una nación de poder ser restituida. O sea, Moisés tenía un pueblo esclavo, Daniel tenía un pueblo esclavo también, con la esperanza o la promesa de restitución. El tema es que cuando Daniel llega al trono, por decirlo así, o al gobierno de Babilonia, encuentra a un tipo como Nabucodonosor que se conecta con él, pero era un hombre perverso. Era un hombre que al final termina levantando una estatua de sí mismo y Dios lo saca del camino. Luego viene un Belsasar vulgar, un corriente que toma los utensilios del altar y los utiliza para sus orgías. Y Dios también lo saca del camino. Hablamos de dos. Luego hablamos de un tercero que era Darío. Darío era ya medo persa, ya no hablamos de un babilonio, un medo persa que le ocurre exactamente lo mismo con Nabucodonosor. Era un hombre que a pesar de que estaba conectado con Daniel, porque cuando él lo manda al foso de los leones, dice que Darío no pudo dormir. O sea, había un vínculo, no sé si me doy a entender. Es un tipo que pareciera que te quiere, pero te manda al foso de los leones. A pesar de que te quiere, te manda al foso de los leones, y es el tercer rey que Daniel tiene a su cargo, por decirlo así, sobre el cual él puede influenciar, sobre el cual él puede impartir para que Israel sea restituido, pero no lo logra. Es hasta el primer año de Ciro. ¿A qué quiero llegar con esto? Sobre Ciro había una palabra profética. Ciro tenía una palabra profética dada por Isaías, donde se habla de Ciro como su siervo. Así Dios describe a Ciro. Pero esa palabra, ¿cuánto tiempo pudo haber estado en la atmósfera? ¿Cuánto tiempo pudo haber estado gravitando? Esto es poderoso, siervo. ¿Cuántos años pudieron haber atravesado esa palabra profética hasta que Daniel aparece en escena? Hasta que Daniel tiene su trayectoria madura de hombre de Dios, de profeta, de profetas, y aparece en la escena y se conecta con Ciro. No hay un momento bíblico donde se diga que Daniel y Ciro hablaron, pero es evidente que así sucedió, porque el ministerio de Daniel perdura hasta el primer año de Ciro. ¿Y qué pasa el primer año de Ciro? Dios da la orden de volver. ¿De dónde sale la inspiración de Ciro? No fue solamente que un día Dios se le apareció, no. La tradición judía dice que en la corte que Ciro se encuentra había un hombre sabio. Ese hombre sabio era Daniel, que venía de Darío, que venía de Belsasar, que venía de Nabucodonosor. Y esa palabra profética gravitando en la atmósfera y que había tenido tiempo de estar gravitando, ¿cuándo se cumple? Cuando se encuentra con un padre. Lo conecta con ese propósito. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. O sea, Pablo le está hablando de que él es consciente de que hay una palabra que gravita sobre su vida y que le fue impartida a través de él mismo como padre y que tiene que cumplirse en él. Aún el mismo Pablo le dice a Timoteo: milita en las profecías que fueron dadas antes de ti, antes por causa tuya. Entonces Pablo es un hombre que comprende todos estos códigos y cómo él funciona en la vida de su hijo espiritual Timoteo, para que lo que está letargado, lo que está detenido, entre en el cauce de Dios, entre en el cumplimiento. Lo que le estoy diciendo a mucha gente es que hay cosas que van a mantenerse retenidas. Hay cosas que se van a mantener sin avance en su vida espiritual hasta que logren entrar en la revelación de la paternidad. Que encuentren a ese hombre o a esa mujer que les va a revelar la paternidad. Vamos a decirlo concretamente, hasta que se encuentren con un Melquisedec, al cual poder acudir y decir: Señor, entro en el cauce, entro en el río de manera real, de manera concreta, y no solo por palabras o por deseos. Esto puede ser un mensaje tan fácil o tan difícil de digerir como usted se lo imagine, pero estoy seguro que quien tenga hambre de Dios y pida a Dios revelación, Dios la va a traer sobre su vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Amén. ¡Qué poderoso! Creo que el mensaje ha sido espectacular. Amén. Paternidad es lo que necesita la iglesia. Así es. En este tiempo, para rescatar lo que tenemos enfrente, el reto que tenemos enfrente. Y hay un último versículo que les quería yo compartir, algo que
Dios le habla a Abraham y le dice, a ver de yo de ocultarle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma, sabiendo que Abraham va a ser padre, va a enseñar a sus hijos, va a ejercer paternidad, va a transmitir revelación, va a transmitir conocimiento, va a transmitir impartición. Dios dice que si tú te convertís en un padre de tus generaciones, dice, para que yo haga en Abraham, aleluya, todo lo que yo he dicho sobre él. Santo Dios. Si usted no se hace un papá de la iglesia, Dios no está responsable a cumplir las profecías. Hay muchas cosas que van a estar detenidas, ¿cierto? Yo creo que hay gente que necesita que oremos. No sé amén. Si nos unimos. Sí, amén. Sí. Padre maravilloso, quiero enviar esta palabra de ánimo a ministros, líderes y a la iglesia en general, porque también es útil para quienes están lidiando con una familia, para que tengan esperanza, pero sobre todo claridad de propósito. ¿Por qué están funcionando en esa tarea? ¿Hacia dónde Dios los está llevando? ¿Y cuál es la aspiración a la cual ellos pueden tener en su corazón? Y es la transformación, la renovación de las generaciones. Es la multiplicación en número de la iglesia que se siente acogida y abrazada por un hombre, por una mujer que está dispuesta aún a dar su vida por ellos. Señor, te doy gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y sé que hay muchos ministros que pueden decir, ¿habrá valido algo la pena todo lo que he hecho por Dios? Y yo te digo, amén, ha sido útil y tu semilla ha sido buena. Y es por eso que estás accediendo a este mensaje. Es por eso que Dios está abriendo las puertas de tu corazón y de tu espíritu para que oigas sobre la necesidad de una transformación, una renovación de tu llamado, para que no mueras en el intento, para que no termines naufragando, decepcionado y frustrado, sino por el contrario, moviéndote en el cauce del río como si fueras un pez en el agua, para que no haya en ti escasez, sino que haya abundancia, para que no haya en ti necesidad, sino provisión para otro. Yo te bendigo con la bendición de lo alto, para que todo lo que emprendas tenga esa conciencia, la paternidad de Dios siendo traída a la casa, no para abusar, no para violar, no para dañar, sino para restaurar, redimir, edificar, construir y establecer un legado sobre las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.